Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia y hoy vamos a hablar sobre Caliban, el mundo natal del león de los ángeles oscuros, este mundo que una vez fue un bosque. Vamos a hablar de cómo era Caliban en el pasado, antes de la herejía. No tenemos tanta información como el vídeo que hice sobre Fenris, pero tenemos algunos detalles de cómo se organizaban la caballería, las bestias que habría. Y a ver si os gusta, recobrar, suscribiros y apoyar al canal, que se agradece muchísimo. Y sin más dilación, sumerjámonos en Caliban. En los días oscuros de la vieja noche, Caliban vivía desconectado de Terra, separado por las tumultuosas tormentas de la disformidad que desgarraban la galaxia durante la era de los conflictos. Estas tormentas impenetrables y violentas hacían imposible cualquier viaje interestelar, dejando en cada mundo humano a su propia suerte, obligado a defenderse solo en la vasta oscuridad del cosmos. Durante más de 5000 años, Caliban estuvo aislado del resto de la humanidad. Un lapso de tiempo suficiente para que sus habitantes forjaran una cultura única, esculpida desde los vestigios del pasado, pero evolucionada en su propio sendero. Sin la influencia de Terra, la sociedad de Caliban se moldeó en armonía con su entorno salvaje, desarrollando creencias, tradiciones y religiones propias. Retrocedieron a una era feudal, gobernada por una nobleza guerrera que dominaba con puño de hierro. La atmósfera de Caliban era una de las más hostiles de la galaxia, catalogada por la categoría imperial como mundo letal. Aquí la muerte acechaba en cada rincón, desde animales carnívoros hasta flores e insectos venenosos, todos regidos por la despiadada ley de matar o morir. No había casi nada en el planeta que no fuera capaz de acabar con la vida de un hombre de una forma u otra. Caliban, en su feroz naturaleza y sus habitantes intrépidos, se erguía como un mundo de leyendas, un lugar donde la supervivencia era un arte cada día, una lucha épica contra la oscuridad que los envolvía. Entre todos los peligros que acechaban la vida humana en Caliban, había una clase de criaturas que destacaban sobre todas las demás. Más temidas y brutales que cualquier animal conocido, estas eran las legendarias grandes bestias. Cada gran bestia de Caliban era un ser único, el único ejemplar de su especie. La diversidad entre estas criaturas era asombrosa. Una bestia podía parecer esculpida a partir de un reptil, un mamífero, un insecto, cualquier combinación caótica de estos elementos. Podían atacar con una variedad de armas naturales, garras, colmillos, picos temibles, tentáculos serpenteantes, cuernos poderosos o pezuñas mortales. Algunas escupían veneno corrosivo, otras tenían fluidos ácidos en lugar de sangre. Todas parecían sacadas de las peores pesadillas y compartían cualidades de tamaño colosal. Fuerza descomunal, ferocidad implacable y astucia letal que las convertían en un desafío mortal para cualquier cazador. Las grandes bestias reinaban supremas en los oscuros bosques de Caliban. Las tradiciones y costumbres humanas se forjaron en torno a la necesidad de sobrevivir a estos titanes. Para que la humanidad pudiera perdurar, era imperativo mantener a raya estas criaturas. Internarse en los bosques de Caliban era buscar la muerte, pues cada día era una lucha constante por la supervivencia ante estas feroces criaturas. Los habitantes de Caliban se vieron forzados a vivir en enormes fortalezas, situadas en claros, ganados a los árboles espinosos y retorcidos. Estas fortalezas eran bastiones de esperanza y resistencia, refugio contra las sombras y las bestias que acechaban en los bosques. La vida diaria era una batalla sin fin, y las historias de heroísmo y sacrificio se contaban alrededor de los fuegos nocturnos, mientras las sombras de las grandes bestias danzaban en las paredes. Ahora hablaremos de las monstruosidades que se podrían encontrar en Caliban en esos tiempos. Primero están las grandes bestias. Eran las criaturas más temibles y poderosas que habitaban los bosques de Caliban. Cada una era única en su apariencia, pero todas eran enormes, con una fuerza y ferocidad sobrehumanas. Estas bestias representaban el mayor desafío para los caballeros de Caliban, quienes las cazaban para proteger sus tierras y ganar honor y prestigio. El león de Caliban, gigantescos leones con una fuerza y agilidad extraordinarias, tenían colmillos y garras afiladas como navaja. Eran símbolos de orgullo y valentía para los caballeros. Cazar un león de Caliban era considerado un rito de paso. Serpientes tipo dragón. Criaturas serpentinas enormes con escamas duras como el acero y capaces de exhalar fuego o veneno. Estas serpientes eran algunas de las bestias más peligrosas, requiriendo grandes esfuerzos y tácticas ingeniosas para derrotarlas.
Las quimeras, criaturas con características de múltiples animales, con cabezas múltiples, cuerpos híbridos y habilidades letales combinadas. Eran extremadamente difíciles de predecir y cazar debido a sus múltiples formas y habilidades. Y luego estaban los Grogs. Aunque estos no son exclusivos de Caliban, los Grogs en este planeta eran particularmente feroces y grandes. Son criaturas cuadrúpedas musculosas con una piel gruesa y resistente. Eran cazados tanto por su carne como por el desafío que representaban. Estas bestias no solo hacían de Caliban un lugar extremadamente peligroso, sino que también forjaron el carácter de sus habitantes, incluyendo a los futuros ángeles oscuros. La constante amenaza y la necesidad de defender sus hogares contra estas criaturas fomentaron una cultura de guerreros altamente disciplinados y valientes, características que se trasladaron al capítulo de los ángeles oscuros después de la llegada del emperador. En respuesta a los incitantes peligros de las grandes bestias, la nobleza de Caliban formó órdenes de caballeros. Estos guerreros eran seleccionados por sus habilidades y cualidades excepcionales, y eran armados y entrenados bajo los estándares más rigurosos. Su propósito era proteger a la sociedad humana de las depredaciones más brutales entre estos monstruos. A pesar del aislamiento, algunas tradiciones antiguas de fabricación de armas y armaduras persistieron. Aunque gran parte de la tecnología traída por sus ancestros se había perdido, el conocimiento de cómo reparar y mantener pistolas Volters, espadas sierras y pseudoarmaduras se había preservado. Estas armas y armaduras, aún primitivas comparadas con las modelos más avanzadas que los enviados imperiales traían más tarde, seguían siendo efectivas y vitales en la lucha contra las bestias. Las pistolas y los Volters eran herramientas cruciales, mientras que las pseudoarmaduras aumentaban la fuerza y el poder de los guerreros, convirtiéndolos en baluartes de resistencia contra las criaturas de pesadilla. Sin embargo, los habitantes de Caliban carecían de vehículos a motor. Por ello, los caballeros cabalgaban a la batalla en enormes corceles de guerra. Estos caballos de guerra, criados selectivamente durante miles de años, eran descendientes de la crianza equina traída de Caliban por los primeros colonizadores. Eran bestias majestuosas y poderosas, símbolos de la nobleza y resistencia humana. Los caballeros de Caliban, montados en sus imponentes corceles y armados con tecnología antigua pero eficaz, se adentraban en los oscuros bosques para enfrentarse a las grandes bestias. Eran figuras heroicas, envueltas en armaduras brillantes, portadores de espadas resonantes y voltes rugientes, dispuestos a dar sus vidas para proteger a su gente. Cada incursión en los bosques era una epopeya, una batalla entre la luz de la civilización y la sombra de la barbarie. Estas órdenes de caballeros no solo defendían a la humanidad, sino también que preservaban y transmitían las tradiciones y valores de su sociedad. Eran el último bastión contra la anarquía y el salvajismo, guardianes de un mundo que se aferraban a la esperanza y la valentía en medio de la oscuridad. En cada combate, en cada gesta, los caballeros de Caliban escribían las leyendas de sus tiempos, historias que resonarían a través de los siglos como testimonios de su coraje y sacrificio. Las órdenes de caballeros de Caliban dedicaron sus vidas a erigir grandes monasterios fortaleza, bastiones de resistencia y civilización en un mundo salvaje. Estos imponentes refugios no solo servían como centros de asentamiento, sino también como bases estratégicas desde donde los caballeros planificaban y lanzaban sus defensivas contra las amenazas del entorno. Cuando una de las grandes bestias comenzaban a cazar un asentamiento, el líder de la nobleza local no dudaba en declarar una cacería. Esta proclamación resonaba a través de las tierras de Caliban, convocando a caballeros y aspirantes de todas partes. Estos valientes respondían al llamado deseoso de probarse a sí mismos en la batalla, con la esperanza de matar a la bestia y completar la cacería, ganándose así honor y reconocimiento. Este ciclo de cacería y combate formaba el patrón de vida en Caliban. Durante incontables generaciones, los nobles de Caliban, entrenados desde la infancia, vivían de acuerdo al estricto código de la espada. Eran guerreros disciplinados e increíblemente valientes, preparados para enfrentar los horrores que acechaban bajo las oscuras bóvedas de los bosques. La vida de estos hombres era brutal y breve. La guerra contra las criaturas que infestaban los bosques era constante y despiadada. Para muchos, la vida terminaba antes de alcanzar su segunda década. Las horribles bestias no eran mitos ni leyendas, sino realidades palpables y letales. La señal de identidad de Caliban. A veces una de estas criaturas se elevaba por encima de las demás, mostrando un poder supremo al agrupar a muchas otras bajo su mando. Estas superbestias lanzaban ataques devastadores, aterrorizando y destruyendo asentamientos enteros. Cuando una de estas abominaciones surgía, los señores de Caliban no tenían otra opción que convocar una cruzada. Este llamado a las armas reunía a las nobles de todos los rincones del planeta, uniendo sus fuerzas contra la amenaza colosal.
Participar en una cruzada y matar una de estas criaturas traían gran honor y renombre a los caballeros, pero a menudo la realidad era que muchos valientes caían antes que la bestia fuese finalmente abatida. Las cruzadas eran epopeyas vivientes, relatos de valor y sacrificio que se contaban generación tras generación. Los caballeros que sobrevivían a estas terribles batallas se convertían en leyendas, símbolos de la lucha eterna de la humanidad contra las sombras que intentaban consumirlos. En cada batalla, en cada enfrentamiento, la humanidad de Caliban demostraba su resistencia, su coraje y su determinación para sobrevivir en un mundo donde la naturaleza misma parecía estar en su contra. Como dato reseñable, decir que Caliban es uno de los personajes de Shakespeare en la obra La Tempestad, así como dato que no sabemos si viene sobre eso. Y con esto terminamos la historia de Caliban, de cómo era este mundo natal antes de la llegada incluso del león y de la llegada obviamente del imperio después de la era de la oscuridad. Obviamente un mundo totalmente letal, de grandes bestias, de grandes cazadores, en las que sobrevivir el día a día era ya una epicidad. Y nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos.